Prepárense para este drama romántico que ni Netflix podría superar. Estábamos todos esperando emocionados el próximo capítulo del documental de BTS, los dos últimos, porque parece que nuestro querido Jikook estaba teniendo una cena a lo grande en la casa de Jimin. Y no fue cualquier cena. Jimin estaba como buen anfitrión profesional preparando todo, desde pollo hasta la sopa que su papá había cocinado. Pero lo más interesante es que Jungkook no llegó con las manos vacías como un simple comensal. Llegó con la intención de conquistar el corazón de Jimin con sus habilidades culinarias. Y vaya que lo logró. ¿Quién necesita servicio a domicilio cuando tienes a Jungkook dispuesto a cocinarte algo especial? Lo más intrigante de todo esto es que parece que Jungkook ya había estado en casa de Jimin antes. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el chico entró como si fuera la casa suya, no tocó ni mucho menos hizo una llamada. Simplemente Jungkook parecía tener la contraseña de la casa de Jimin. ¿Desde cuándo Jungkook tiene la contraseña de la casa de Jimin? ¿Cuántas veces habrá ido a visitarlo en secreto? Todas esas preguntas nos inundan. Al parecer Jungkook visita constantemente a Jimin, como para que este último ya le haya dado la contraseña de su casa para que entre cuando quiera. En fin, parece que nuestra pareja no solo comparte escenas armoniosas llenas de alegría y paz, sino también secretos y contraseñas. Pero esto claramente no termina aquí. El Jikook siempre trae consigo momentos a los cuales tenemos que prestarle mucha atención, ya que los pequeños detalles son los que nos dan esa respuesta que muchos de nosotros sabemos y otros se atreven a negar. Después de ver cómo estos dos disfrutaron la compañía del otro en una conversación tan natural, uno podría jurar que estaban en plena cita de enamorados. Y uno aquí tomando notas como detective número uno del Jikook. Primero y antes que nada, podemos resaltar lo adorable que es ver a Jungkook diciéndole a Jimin que coma bien, ver cómo siempre está preocupado por la alimentación de Jimin y ver cómo observarlo comer llena de felicidad a Jungkook. El bienestar de Jimin es todo lo que él necesita para ser feliz y es algo que siempre demuestra con sus acciones. No podemos dejar pasar cuando Jimin se puso en modo youtuber por un segundo, mostrando su comida ante la cámara. Jungkook no se quedó atrás y jugó con él. ¿Me estás diciendo que hay algo más tierno que esto? Imposible. Y ni hablar de cómo Jungkook admira hasta la más mínima cosa que hace Jimin. Las acciones de ambos siempre nos dan la razón. Ellos están felices mientras estén juntos el uno al otro. Es lo único que necesitan. Ahora hablemos de esos detalles que nos confirman que el Jikook es real, y nosotros aquí desentrañando los misterios de su universo. Así que prepárense para más momentos adorables, risas compartidas y miradas que valen más que 1000 palabras. El Jikook no es casualidad, es destino, y que nadie nos venga con un cuento de amistad. Aquí hay algo más grande que eso. Pero esto no termina así. Agárrense que esto se pone más emocionante. Resulta que esa parte del video del documental que todos pensábamos que era después de uno de los viajes de Jimin, pues estábamos más que perdidos que una aguja en un pajar. Y no fue después de que Jimin llegara de cumplir su agenda. Fue después del último concierto en Seúl, el 13 de marzo del 2022. ¿Qué significa esto? Pues que ambos se suponen que estaban cansados por el concierto, pero aquello no fue impedimento para pasar tiempo juntos. Para ellos estar poco tiempo separados es como una eternidad. Por ello Jungkook al entrar dice, no nos vemos hace un tiempo. Imagínense la emoción y adrenalina a 1000 por hora. Y eso no es todo, porque al día siguiente salieron juntos en el día blanco. Esto realmente no suena como una amistad. Esto suena como una cita encubierta si me preguntan. Esa fecha, el 13 de marzo, no es solo un detalle, es el toque especial en el pastel del Jikook. No podemos negar que estos dos saben cómo hacer que cada momento sea único y lleno de significado. El Jikook es real y sigue escribiendo su propia historia de amor, concierto tras concierto. Pero ahora vamos a explicar esto un poco más detallado para que puedas entender que el Jikook es real y todas sus acciones lo confirman, incluso aquellas que muchos ignoran. Comencemos hablando que resulta que esa cita de cocinar en la casa de Jimin el 13 de marzo después del concierto
no fue solo una cena casual. Estos dos decidieron hacer de esa noche algo especial, comiendo, bebiendo y disfrutando de la compañía del otro. ¿Qué más podríamos pedir? Pero espera, la cosa se pone aún mejor. Al día siguiente, que casualmente es el día blanco, o sea, el San Valentín coreano, cenaron juntos de nuevo, pero esta vez en un restaurante, y lo más intrigante es que parece que estaban acompañados por los amigos de Jimin o Jungkook. Al parecer Jungkook llevaba una gorra de Jimin, o sea que quizás se quedó esta noche en casa de Jimin, para después ir juntos al encuentro con sus amigos. ¿Es que estamos acaso en una película romántica? Ahora recapitulemos. Pasaron día tras día juntos, desde el último día del concierto hasta la comida en la casa de Jimin. Y luego el remate final. En el día blanco compartieron una cena con amigos y Jungkook llevando el gorro de Jimin, gorro con el que Jimin ya había sido visto antes e incluso lleva su nombre en la parte de atrás, personalizado. Esto nos estaría confirmando una vez más que el hecho de que ambos coincidan en prendas no es realmente una casualidad. Todo lo contrario, parece que cada vez nos confirman que son las mismas, o sea que comparten ropa. Es como si estuvieran diciéndole al mundo que nadie puede separarlos. El G-God no es solo una pareja, es una fuerza imparable que desafía todas las expectativas y nos hace creer en el amor verdadero. Estos dos son la definición de relación perfecta. Solo pensemos en estos dos que tienen una intensidad de sentimiento mutuos que podría competir con la energía de 1 millón de conciertos de BTS. Es como si estuvieran destinados a estar juntos. Imaginen, podrían quedarse juntos para siempre, sin cansarse el uno del otro. Y no es porque estén en el mismo ambiente o compartan grupo, es porque cuando amas a alguien de verdad, su presencia no es algo que te agote, es como una recarga de energía. Quieren estar juntos en todo momento posible, y eso no es algo que se encuentre todos los días. Es como si el universo dijera, oye, el G-God están hechos el uno para el otro. Su amor no conoce límites ni fronteras, es un fuego que arde eternamente, y nosotros como buenos espectadores solo podemos aplaudir y decir que el G-God es real. Es la pareja que redefine el significado del amor. Estos dos son como un cuento de hadas modernas, pero con más talento y menos dragones. Cada sonrisa compartida en esa cena que más parecía una cita secreta que un simple encuentro casual, es como una prueba más de que entre ellos hay una conexión que nadie, absolutamente nadie, podría superar. ¿Y qué pasa después de esta cena que nos tiene a todos en vilo? Es un misterio tan emocionante como el final de una temporada de cualquier serie. El G-God es como un enigma que nunca deja de sorprender. Cada detalle, cada gesto, es como si fuera una pista de un juego. Definitivamente es real y nadie puede negar lo obvio. Así que aquí estamos observando cada sonrisa, cada mirada, cada momento compartido entre Jimin y Jungkook, como si fuera el santo grial del amor. Esta pareja nos mantiene en vilo y nos hace creer en el poder del verdadero amor. Son la definición andante de la química perfecta.